hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es bueno adorar a Dios, es bueno exaltarlo, es bueno hacer todos los días un acto de alabanza, de estar delante de su presencia, exaltarle. Yo quisiera invitarte a que tú hicieras esa pregunta y tú mismo te respondieras. ¿Cuántas cosas han sucedido en estos últimos días, en estas últimas semanas, en la cual la mano de Dios ha estado presente, ha resuelto la situación de tu entorno y ha puesto paz en tu corazón y ha llegado la palabra de Dios perfecta para tu familia? Vamos a empezar este servicio porque el propósito de estas reuniones los domingos en la mañana es precisamente presentarnos delante de Dios como esa ofrenda agradable. Durante toda la semana exaltamos a Dios, durante toda la semana agradecimos a Dios, pedimos a Dios, y este día es precisamente para venir a agradecerle a Dios a través de nuestros cantos de alabanza, de oración, pero sobre todo de sentarnos a su mesa y deleitarnos del platillo perfecto que es la palabra de Dios. Vamos a iniciar. Padre, en esta mañana, Señor, honramos tu palabra, Señor. Engrandecemos tu nombre y te damos gloria a ti porque a través de esa misericordia que tú tienes sobre aquellos que te buscan de día y de noche, te acuerdas de nosotros, tomas el control de nuestras vidas, tomas la petición de cada uno de nosotros y la has puesto ahora en una obra perfecta en donde vemos que tu mano de poder está fluyendo en ese hogar, en esa casa, en ese lugar, con esa persona o en especial hacia nosotros, porque vemos como tú haces grandes maravillas, Señor. Queremos presentarnos y sentarnos a tu mesa, Señor, esta mañana, sentarnos para escuchar tu palabra, recibir esa porción perfecta que fortalece nuestro espíritu y nuestra alma para que podamos continuar en este tiempo que tú nos tienes aquí en esta tierra, preparando nuestro espíritu para poder ascender delante de tu presencia, ya sea cuando nos llames o ya sea en tu segunda venida, que muchos deseamos tener esa oportunidad, Señor. Nos presentamos delante de ti. Llénanos de tu sabiduría de lo alto. Haz que nuestro corazón comprenda tantos misterios que están en tu palabra para ponerlo en la obra perfecta y que podamos nosotros movernos en esta tierra como los hijos que tú has hecho a tu imagen y semejanza. Te honramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, después de esta oración en la cual el Señor recibe nuestra ofrenda y obviamente le pedimos que Él sea el que nos guíe para esta palabra que el Señor hoy nos ha puesto en nuestro corazón, pues vamos a empezar. Para mí ha sido un privilegio desde el tiempo que tomé ese pacto con Dios de servirle, que conforme van a ir pasando los años, yo veo que cada vez la sabiduría de Dios me abre más el entendimiento. Me permite ver cosas que antes tal vez ya las había leído y tal vez las había comprendido de una forma, pero conforme voy adentrándome en esa obediencia, empiezo a ver grandes maravillas en mi vida y en la gente que me rodea, porque sé que a través de esa misericordia que Dios nos ha dado, podemos entender todo lo que está pasando en el entorno de nuestra vida. Y te voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo. Ahí vamos a iniciar. Vamos a iniciar en el libro de Mateo, en el capítulo número 22, y vamos a leer del verso 15 al verso 22. El título de esta porción se llama La cuestión del tributo, pero no es necesariamente el título de esta palabra. Para mí sería
lo del César. Y te lo digo por esto porque en estos tiempos, como en todos los tiempos de la vida cristiana, a cada una de las familias o de los lugares donde todos decidieron servir y creer en Cristo, el ataque de confusión es permanente. Nosotros vivimos todos los días en esa confusión, si realmente estamos bien o no estamos bien, si debemos o no honrar a las autoridades que están actualmente, a pesar de que tal vez estén haciendo las cosas equivocadas ante nuestros ojos, pero en realidad yo te quiero invitar a través de esta palabra que el Señor me mostró esta semana, que comprendamos cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta vida, en este plan que el Señor nos tiene en este tiempo para cumplir algún objetivo que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y dice aquí la primera palabra a través en el verso número 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender con alguna palabra. El 16 dice, y lo enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestros, sabes que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dice 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. En ocasiones creo que nos ha tocado, y lo digo en primera persona porque durante muchos años de mi vida trataba de escudarme o tal vez de encontrar un motivo para ser desobediente, ya sea ante Dios o hacia las autoridades delegadas que Dios había puesto en esta tierra. Y buscaba la forma de justificar mis actos, justificar mi caminar, justificar lo que hacía mal, porque a través de esa justificación, pues de alguna forma me escudaba pensando que de esa manera yo era totalmente libre y que no tenía culpa ninguna. Pero equivocado estaba, pero en mi poco intelecto, a veces en mi muy poca forma de pensar, creí que podía engañar a Dios o creí que Él no se daba cuenta de mis actos. Y aquí en esta porción de la palabra habla de los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Es precisamente un grupo que venía del grupo de Herodes el Grande, que como en todos los tiempos, porque hasta la fecha así lo vivimos y lo vemos, existe una pugna de poder, ya sea a nivel eclesiástico o a través del poder del gobierno. Y en este caso los herodianos era parte del gobierno que el poder de Roma había puesto a estas personas, siendo hebreos, por encima como autoridad de todo el pueblo judío. Y esa generación pasó durante 4 generaciones y tenían una enseñanza, pero el propósito era el mismo: perpetuarse en el poder para poder continuar siendo ellos los elegidos. Y si esto que te estoy comentando se te hace conocido, pues es porque realmente en cada una de nuestras épocas, no importa la edad que tengas, siempre han sucedido esos grupos de poder, tanto en las iglesias
yo le diría más en las religiones, porque la iglesia, como lo vimos la semana pasada, hay una sola, que es la que Dios creó e hizo, y en cual deberemos de estar todos, porque somos la iglesia de Cristo, una iglesia en la cual tratamos de estar dentro de los estatutos que Dios estableció desde el principio de los tiempos, pero siempre ha habido esa pugna de poder, y entre ellas hasta hoy sigue habiendo ese gran problema, esa gran dificultad. Y dice uno, pero ¿por qué Dios lo permite? O sea, porque esa es la incógnita y la pregunta de todos los seres justificando la maldad que hemos hecho. ¿Por qué Dios permite que existan autoridades con esas características? Y como lo hemos comentado, el sol sale para buenos y malos. Y aunque no lo creas, aunque yo piense lo contrario, creo que hay más buenos que malos, pero los malos se hacen notar más. Y a pesar de eso, el Señor tiene misericordia de ellos. Y aunque Dios les ha puesto y les ha delegado un trabajo en esta tierra para el confort de las familias y de todos los seres de esta tierra, siempre habrá intereses personales, de poder y tal vez económico para justificar sus malos actos. Pero ni a ti ni a mí nos toca juzgar, simplemente es orar por ellos, porque la recompensa la van a tener con el que los puso. Y quiero que vayamos a leer en Romanos 13, por favor. Busquemos el libro de Romanos en el capítulo número 13. Y de aquí creo que el entendimiento será mayor a lo que estamos hablando ahorita. En el número 1, en el verso número 1, dice: someteos toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aunque tú no lo creas, a pesar de que tú ves tanta maldad dentro de las autoridades delegadas, Dios las puso ahí. Tal vez porque a lo mejor, no sé, esa es mi forma de pensar, tal vez necesitan gente con esas características para dominar a otros que aún no han entendido que estar en la palabra de Dios es lo mejor. Pero conforme vamos a ir leyendo esta porción de la palabra, creo que el entendimiento se va a ir abriendo aún más, porque, y esto te lo digo aquí en forma personal, no me enorgullece lo que te voy a decir, pero tengo tanto amigos del lado de gobierno, en puestos claves, como también gente que se dedica a la parte mala o a la parte de delincuencia en esta tierra. A ambos los amo en Cristo y oro por ellos, mas yo no soy quien para cambiar sus vidas, sino solamente Dios. A mí me toca únicamente la porción que he aprendido de Jesús: amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y por qué te digo esto? Porque sé que en los corazones de esas personas que te digo, que conozco, sé que hay un corazón listo y preparado para recibir, pero las circunstancias, tal vez la parte que le toca trabajar no es la más agradable, pero de alguna forma yo sé que Dios está teniendo control sobre ellos, porque hasta hoy los ha mantenido a pesar de estar en lugares difíciles, complicadas y tal vez a lo mejor de gran pugna para que ellos puedan ser desaparecidos, más Dios los ha conservado en ese lugar por alguna razón. Por eso te digo que todo lo que dice aquí, como en el número 1 dice: someteos todos a la autoridad superior. ¿Cuál es nuestra autoridad superior? Jehová de los ejércitos, Yahvé, Dios, el Todopoderoso. Como le llames, en lo que tú piensas y lo que tú crees que existe un ser superior, es cierto, el que se encargó de hacer todo lo que tú ves
y todo lo que estamos viendo, pero quienes ya escudriñamos la palabra, entendemos que existe un hombre que es el gran yo soy. Y ese gran yo soy es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Continuando con la lectura, dice aquí en la siguiente porción del 1, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En eso que no se te olvide, si tú haces la obra de Dios y estás en Dios, seguramente estas autoridades servirán para bien, a pesar de que tú veas que ellos estén comportándose de una forma diferente. ¿Por qué? Porque fueron puestas por Dios, aunque ellos piensan que por sus influencias, tal vez porque han logrado colocar economía en ellos han logrado sus puestos, pero acuérdate que no se mueve nada en esta tierra sin la voluntad de Dios. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ojo, mucha atención en esta porción número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a la establecida por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Vamos comprendiendo? Tú y yo no estamos para darle y estar en contra de las autoridades delegadas. Estamos aquí para obedecer a Dios. Y si Dios estableció estas autoridades que están ahorita, es porque así le place a Él. Y tú y yo tenemos que obedecer, porque si no, acarrearemos hacia nosotros condenación por sí misma, porque estamos en contra de lo que Dios estableció. Que dice el número 3, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes pues no temen la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Esto a mí me queda bien claro, no sé a ti, pero si yo me comporto en forma correcta, jamás tendré una represalia por parte de las autoridades, ni tratarán de detenerme, ni tratarán de hacer un daño porque yo estoy haciendo lo bueno. Preocúpate cuando estés haciendo algo equivocado, que tú sabes que está mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad el único que tiene autoridad sobre ellos es Dios, no nosotros. A nosotros nos pide Dios nada más que nos dirijamos en forma correcta para evitar caer en eso que podemos ser reprimidos y castigados porque nosotros hicimos algo mal delante de Dios. ¿Qué dice el 4? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevas la espada después. Es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen mal. Repito, porque Él es un servidor de Dios, aunque Él no lo piense o lo crea. Y le dio Dios autoridad para poner orden al desorden. Aquellos que queremos salirnos fuera del control de la ley. Si tú lees el libro de Éxodo, y lees el libro de Deuteronomio, lees los principios del Pentateuco, te vas a dar cuenta que Dios mandó lineamientos que hasta la fecha, a nivel mundial, es la ley que rige a todas las comunidades del mundo. No importa qué delegación sea, Rusia, China, la que tú quieras, Dios estableció los principios de cómo debemos de comportarnos en esta tierra. Por eso el por qué toda autoridad es delegada de Dios. Insisto,
si tú como creyente y como hijo de Dios haces lo correcto, no tendrás que confrontar a ninguna autoridad porque no habrá sobre ti condenación. Mas si estás fuera de la ley, Dios está dando autoridad para ponernos en el orden porque estamos haciendo las cosas equivocadas. A veces decimos, es que no es justo, Él tiene y yo no tengo. No es justo, porque Él hace eso y yo no puedo hacerlo. Primero, porque Él tal vez está tomando algo que no es lo correcto y tarde que temprano tendrá recompensa. Pero tú, sabiendo lo que es bueno y malo, haces lo malo, hay consecuencias. Por eso el porqué aquí en esta porción de la palabra en Romanos habla muy claramente de eso. ¿Qué dice el 5? Por la cual es necesario estar sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de las consecuencias. No hay mucho que estudiar aquí, simplemente es estar sujetos a la razón. ¿Por qué? Porque si estamos fuera de la razón habrá castigo. ¿Por causa de qué? De las consecuencias de nuestro mal acto. ¿Qué dice el 6? Pues por esto pagaréis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que le debéis, al tributo, tributo, al que impuestos, impuestos, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Se te hace lógico lo que estamos leyendo? En realidad, si yo honro a quien me honra, estamos dentro de la autoridad de Dios. Estamos sobre un sistema mundial en el cual pues, nos regimos por economías y se requieren pagar los impuestos correspondientes. Si no lo estás haciendo, entonces estás incurriendo en un desacato de la autoridad de Dios y no estás haciendo la voluntad de Dios. Y tal vez por eso muchos no reciben la parte que te debe de tocar dar a ti para que ellos puedan tener un bienestar en su hogar o en su casa. Ya sé lo que estás pensando. Es que hay autoridades que toman lo que nos duele. Es correcto. Pero eso no nos toca a nosotros. Tú haz lo que te toca a ti y verás cómo Dios sobreabunda en tu hogar, sobreabunda en tu entorno y no tendrás temor ninguno y no faltará ningún bien para tu hogar. Tributo al tributo. Dios puso esas autoridades y como tal nosotros tenemos que regirnos por ello. ¿Para qué? Porque si no, esta tierra sería un desorden. Sí, en Jueces, al finalizar, habla precisamente de esa porción. Un pueblo sin autoridad está desenfrenado. Imagínate un pueblo donde no nos dijeran tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que alinearte aquí, tienes que cubrir esto y pagar esto. Si no lo hiciésemos, esta tierra sería un caos y en realidad no tendríamos control sobre nosotros mismos porque no tenemos esa capacidad, muchos de nosotros, de poder ser justos dentro de la justicia de Dios. ¿Qué dice el 8? No debéis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque al que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si por algunas circunstancias tuviste una necesidad económica y alguien de tus hermanos, familiares, cercanos, decidieron ayudarte para salir adelante de ese compromiso, cumple porque Dios te va a bendecir aún más. Tú regresa esa porción que te prestaron, que te ayudó a cumplir con una necesidad básica o urgente que tenías para ahora,
pasar a la siguiente etapa de la bendición que Dios estará dando a los que son obedientes. Tú y yo tal vez no hemos acabado de entender, pero la palabra es muy franca. ¿Qué dice aquí el 9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que está en sentencia y se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Y como Jesús nos enseñó, en el principio dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Y la segunda, que no es menor a la primera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bajo esos principios, nosotros, como esos hijos elegidos, porque hoy no es casualidad que estés viendo este video, no estamos aquí porque a nosotros nos plació. El Señor abrió los espacios y los tiempos y puso en tu corazón el deseo de verlo, porque hay un plan para nosotros. Él puso las autoridades que rigen en esta tierra. Él tiene control sobre todas, aunque ellos no crean o ellos piensen lo contrario. Y tal vez ante nuestros ojos podemos decir: es que no se están comportando en forma correcta. Y tal vez tienes toda la razón. Pero a ti y a mí nos toca únicamente ser obedientes a lo que Dios está estableciendo aquí. Él dice: hagamos conforme lo que fue enseñado a nosotros, que es obediencia a Dios. Él se encarga del resto. Él termina el tiempo perfecto. Y vamos a buscar en el libro de Levítico, y con esto vamos a terminar. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, Levítico 19, en los versos 17 y 18, dice aquí, esto es básico, escúchalo bien y atesóralo en tu corazón. Dice 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El que tenga oídos para oír, oiga. Tiempos vienen muy cortos, están por acontecer grandes cosas en esta tierra. Y aún seguimos molestos con las autoridades, aún estamos peleando por una tierra, por un propósito, por un poder, una situación. No perdamos el tiempo en eso. Concentrémonos en la parte fundamental, que es nuestra vida espiritual, nuestro entorno espiritual. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Escuchemos su palabra mientras podamos estarla hablando como hoy. Mas si no es, atesórala en tu corazón para que en tu boca permanentemente esté la alabanza y el poder de Dios. Lo del César, al César. Lo de Dios, a Dios. Hermano, me fue un gusto saludarte. Y antes de despedirme, quiero darle gloria a Dios por la vida de mi esposa y tu siervo. Ya estamos en los tiempos finales de nuestro encierro por el COVID, que damos gloria a Dios porque
cada vez nos sentimos mejor. Aún sigue habiendo malestares, pero en realidad hemos sido cobijados, tomados en la mano de Dios, y Él nos ha sostenido hasta hoy. Seguimos escuchando a las autoridades delegadas. Ellos nos darán la directriz. Aún sigue habiendo mucho contagio, y nosotros, en obediencia a Dios, decidimos resguardar al pueblo. Resguárdate, cuídate. Todo lo que las autoridades nos soliciten, seamos obedientes. Recuerda lo que hoy el Señor nos habló. Toda autoridad es delegada de Dios, y ellos están para emprender precisamente temor a quienes se portan mal. Pero a nosotros es resguardarnos para que no nos pase nada. Cuídate mucho. Recibe un fuerte abrazo de parte de mi esposa y tu siervo, y esperemos prontamente poder reunirnos. Estemos atentos a lo que las autoridades nos dicen. Que Dios te bendiga. Cuídense mucho, por favor.